catatimias. Hay que respetar lo que está escrito. La Biblia dice lo que quiere decir, aunque hoy en día, pues, todas estas personas van diciendo, bueno, es que en realidad no dice eso, como vamos a ver ya. Entonces, es importante darse cuenta de esto. En el texto, en el contexto de todos estos capítulos, el 5, el 6, el 7, incluso un poco antes, cuando comienza el 5, con las bienaventuranzas, que podrían ser calificadas de leyes también, Sí, señor, ¿sí? Son leyes, pero no vamos a entrar en las bienaventuranzas ahora. No hay nada que hable de salvación. El Señor no está hablando aquí de la salvación por obras, ni está hablando de ser salvos, no está haciendo un llamado al arrepentimiento. No está haciendo eso, está haciendo otra cosa. Está hablando de cómo debe vivir el que ya es creyente. Y los que él tenía delante, sean fariseos, saduceos, el pueblo, los discípulos, eran creyentes, eran todos creyentes en Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel. Y el Jesús, el Señor, se los está diciendo: si vuestra justicia, no les está diciendo, bueno, arrepiéntanse, bueno, tienen que convertirse. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entran. Es un llamado a la conducta y la forma o la manera en que tiene que vivir una persona que dice que sigue al Señor, que es discípulo del Señor, que tiene el llamado y la elección del Señor. Eso es lo que está haciendo Jesús. No hay nada en estos capítulos 5, 6 y 7 que hablen de ser salvos. ¿Dónde está? Yo no lo veo. Tengo 40 años leyendo esto y no lo he encontrado todavía. Ni ha habido nadie que me diga, mira, este versículo dice que el Señor allí no está hablando de la ley, sino que está hablando de cómo ser salvos. Nada de eso. Nada de eso. No existe eso aquí. Así que el Señor les habla de la justicia. Esa es la razón por la cual acto seguido empieza ¿con qué? Con el Sermón del Monte. Bueno, sigue el Sermón del Monte, pero empieza a escudriñar, a hacer la exégesis de muchos de las normas, leyes o preceptos del Decálogo, incluso de cosas que no aparecen en el Decálogo supuestamente, porque el Decálogo no lo tiene todo. El Decálogo no tiene todo. Es un compendio, pero las leyes morales que tienen que ver con la santidad y la justicia en la que debemos vivir son muchas más. Son muchas más. Entonces, el Señor empieza allí, a partir del versículo 20-21. Sí, el 21, empieza allí. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero todavía no entramos ahí, Todavía no vamos a entrar ahí en eso. Bueno, claro. Jesús ha dicho eso. No he venido a invalidar la ley. Acto seguido pasa a hablar, a hacer una severa advertencia. Sí, una advertencia. Es una exhortación y una advertencia a aquel que quebrante. Eso lo vamos a ver ahora. Si alguno quebrantare. Pero también les está hablando de la justicia. Y si vuestra justicia, la vuestra. Él ha dicho primero, yo no he venido a invalidar, yo la cumplo. Y si vuestra justicia no es mayor que la de estos, ustedes tampoco entran, ni ellos ni ustedes. Y entonces pasa el Señor precisamente a esgrimir, a hacer la exégesis de cada uno de los mandamientos que Él cita y que aparecen escritos o quedaron registrados en el Nuevo Testamento, que a lo mejor fueron muchos más. Pienso que ese mensaje del Sermón del Monte es mucho más largo que lo que está aquí, posiblemente, pero bueno, no importa. Aquí tenemos bastante ya. Y pasa a hacer la exégesis para decir cómo se ha de vivir en esa justicia. No nos deja simplemente con una afirmación, si vuestra justicia, no, pasa a describir algunas de las normas, preceptos que forman parte de la ley moral y de la justicia. Lo hace. Y al final, casi al final del mensaje, del sermón de la montaña, del monte, ¿qué hace? Le dice a algunos que creían que iban a ir directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, en el juicio, en aquel momento,
que creían que iban a entrar directo, les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, ¿qué creen los creyentes? Bueno, es gente mala, la gente atea, no creen en Dios. No, hombre, no. Le está hablando a su pueblo, ya estamos viendo en el capítulo 5, acabamos de decirlo. Está hablándole a creyentes que deben vivir en la justicia. Y cuando llega el momento final, cuando estos creían que entrarían directito al tribunal de Cristo, resulta que se llevan una sorpresa y entonces apelan a la hoja de servicio. Yo he echado fuera demonios, yo he escrito libros, yo profetizo, yo he dicho más de 10 veces que va a venir el Nibiru y no vino, pero al final vino. Yo he profetizado todos estos acontecimientos astronómicos, yo he levantado muertos, yo predico. Y el Señor, ¿qué les dice? Apartados de mí. ¿Qué les dice? Hacedores sin ley. No maldad, no es la maldad simple, no es la maldad del ateo, sino hacedores sin ley. Anomia, el vocablo que se utiliza aquí desde el capítulo 5 al capítulo 7 para ley, que nomos, otros dicen nomos. Bueno, es igual. Lo importante es que sepamos qué significa esa palabra en griego y cómo se usa. ¿Cómo se usa? Claro, eso es lo importante y es la que se va a usar. La usó en el capítulo 5 cuando él dijo: no he venido a abrogar la ley, nomos. Y cuando llega el juicio final a estos señores, al final del mensaje de la montaña, les dice: hacedores sin ley. Nunca obraron, vocablo nomos, nunca obraron conforme a mi justicia. ¿Cuál justicia? La que he descrito antes en todos esos preceptos del Sermón del Monte. Todos son justicia. Y ustedes no la han cumplido. Hombre, nosotros nos portamos bien. Sí, se portan bien, a la altura del Código Civil y Penal. Pero la justicia está más allá del Código Civil y Penal. Está más allá. El Código Civil y Penal te permite portarte bien en la sociedad, como todos, como la mayoría de las personas, que tienen los trapitos sucios dentro de sus casas, pero se portan bien. La justicia no es eso. La justicia es mucho, pero mucho más que el Código Civil y Penal. Profundo. Porque han negado al Señor. Están entretenidos esas personas en muchas cosas. Han quitado sus ojos de la verdadera justicia y la vida cristiana piadosa. Por eso el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. No han cumplido con el sermón de la montaña. Nomos, anomia, sin ley. Sin ley, sí, sin ley. Sin ley. Bueno, hay algunas versiones que dicen sin la Torá. Bueno, sin la Torá son versiones por lo general mesiánicas. Bueno, entendiendo la Torá, que allí en la Torá está el decálogo, claro, no las leyes rituales, porque Jesús en estos capítulos no habla para nada de leyes rituales. ¿Dónde hay una sola? Una ley, una ritual aquí, no la hay, no está aquí nunca. No hay leyes rituales aquí, no, todas son morales. Por eso, él habla de justicia, por eso vemos aquellos que querían entrar directo al tribunal de Cristo y a la boda del Cordero y no entraron. Pero no solo eso, ¿cómo termina el mensaje, el Sermón del Monte? Con una severa advertencia. Eso que en la cultura, cuando estudiábamos en bachillerato, nos enseñaban lo que era una moraleja, cuando estudiábamos gramática, literatura, ¿no? Una moraleja, la enseñanza final. Bueno, aquí en el Sermón del Monte, allá el versículo, capítulo 7, a partir del 24. Y entonces el Señor allí en el 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Le compararé a uno que edificó sobre la roca y otro sobre la arena. Pero ¿cuáles palabras? Que oye estas palabras y las hace uno y no las hace el otro. Son juntos, son creyentes todos. Están juntitos. Estamos juntitos. Como las vírgenes. 5 y 5 juntitas. Claro. Es que esto está dicho a la iglesia, no está dicho para inconversos, señores. No, esto está dicho a creyentes.
como se los está diciendo Jesús. Cualquiera que oye, ¿dónde oímos eso? Pues en nuestras casas, en las iglesias, en los templos a los que acudimos. ¿Cuáles palabras? El que oye estas palabras, ¿cuáles? Esas que acabas tú de mencionar. Todo ese mensaje, todo ese sermón del monte, todas esas leyes, que todo eso es justicia moral que corresponde con la santidad y la esencia de Dios. Y las pone en práctica. Le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino el momento duro en esta vida y en el juicio, aguantó fiel. Eso es muy difícil, Pero el que las oye y pasa de ellas, como vamos a ver ahora a continuación, cómo se pasa de ellas. Esto está dicho antes, esto mismo que se está diciendo aquí al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, 24 en adelante. Ya fue dicho en el capítulo 5, lo veremos, sí. Cualquiera que las oye y no las hace, edificó su casa sobre la arena. Vino lo que vino en esta vida presente, tribulaciones, persecución, y en el juicio. Y fue una casa que cayó en desgracia. Vinieron vientos, lluvias, problemas, persecuciones, y se vino abajo la casa, se vino abajo. No le quiten, como hacen estos de los vídeos y de las conferencias y famosos que un poquito más sobre este vocablo nomos, que es el que se usa a lo largo de todo el discurso que hace allí el Señor. Este vocablo nomos es el que se emplea para normas y preceptos de carácter moral. En el blog nosotros pusimos citas bíblicas donde aparece este vocablo, ¿sí? Allí están, pueden leerlos. Aquí no se puede hacer eso. Esa es la palabra que empleó aquí Jesús al final de su mensaje, del sermón de la montaña. Y él lo dijo: cualquiera que oye estas palabras, entiéndase esa expresión, palabras, las palabras. Palabras significa doctrina. Sí. No es una palabra. Hola, no, hombre, no, por Dios. Palabras aquí, y ahora les voy a poner otro ejemplo, es la doctrina, la enseñanza cristiana. Como cuando Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí. Sean palabras de origen intelectual o emocional, del corazón o de donde sea, pero por tus palabras, es decir, por tu doctrina. Siempre decimos: no, somos justificados por la fe y la gracia. Sí, eso es verdad, y eso es lo primero, porque nadie puede salvarse si no es por gracia y por fe. Nadie. No conozco a nadie que se pueda salvar si no es por gracia y por fe. Tenemos que ser justificados de esa manera, y a partir de allí hemos de cuidar la doctrina. Bueno, Pelagio, sí.